Entonces me presento para los que no me conocen, para los invitados, mucho gusto. Mi nombre es Paola Camelo, gelera y de restaurantes, y desde hace un tiempo para acá me he dedicado a la alimentación consciente y a la ayurveda. Uy, qué nota desde Lima. Me he dedicado a esto por una situación que pasó en mi familia hace alrededor de 4 años, perdón, donde mi hermana tuvo cáncer de tiroides y nos dimos cuenta que a través de la alimentación podemos transformar y recuperar nuestro cuerpo, recuperar esas memorias que el cuerpo tiene para sanarse a sí mismo. Ustedes ven que uno se corta y si uno se cuida, la piel vuelve y se une. Y si uno se cuida bien, no queda cicatriz, ¿cierto? Bueno, como pasa en una cosa, pasa en absolutamente todo. Entonces, nos dimos cuenta que a través de la ayurveda y la conciencia en la alimentación, uno sí tiene la capacidad de sanarse a uno mismo. El cuerpo sí necesita suplementarse, el cuerpo sí necesita complementos, es sacarle el jugo a la... Entonces, hoy les voy a explicar un poquito cómo es que funciona eso de la energía, cómo es que nos programamos para la alimentación y qué alimentos poder consumir y cómo introducir dentro de nuestro plan nutricional suplementación inteligente natural. O sea, una cosa es la suplementación inteligente química, plástica, por decirlo de alguna manera, sin criticar, y otra es la suplementación inteligente natural. Son cosas completamente distintas y reaccionan en el cuerpo completamente diferentes. Y vamos a hablar de la ayurveda porque encaja muy bien de conexión. Entonces, ¿por qué lo llamamos mi relación con el alimento? Como dice ahí el post, no hay amor más sincero que el amor que le tenemos a la comida. O sea, independientemente que nos gusten o no nos gusten ciertas cosas, comer es comer. O sea, yo digo, la comida es lo máximo, a mí me encanta comer, son muy poquitas las cosas que no me gusta comer, pero siempre es un juego de sabores. Entonces, ¿qué vamos a hablar sobre la alimentación consciente o el mindfulness? Es la relación que tenemos con el alimento basados en una conciencia plena en la esfera emocional y mental. Eso es el mindfulness, hablando de alimentación consciente. O sea, ¿qué conciencia tengo yo sobre ese alimento que me genera emoción y me genera alguna referencia de pensamiento? Entonces, vamos a hablar principalmente, digamos, de un bebé. Vamos a hablar desde que nosotros nacemos, y un bebé, ¿qué es lo que sabe hacer? Llorar para comunicarse y comer para sobrevivir. Entonces, ¿por qué un bebé sabe comunicarse a través del llanto y cómo es que sabe comer? Durante el periodo de gestación, el bebé ha practicado las formas de relacionamiento con el exterior, pero puntualmente con la alimentación, porque saben que todos los nutrientes le llegan al bebé a través del cordón umbilical. Sí, está bien. Pero él durante el tiempo del embarazo practica cómo mamar, cómo succionar. Entonces lo hace con sus dedos, lo hace con sus manos, lo hace con sus pies, lo hace con sus rodillas, porque es la manera en que él practica algo para su supervivencia. ¿Qué pasa si un bebé cuando nace no se le da la cantidad del primer alimento, que es el calostro? Se le baja el azúcar en sangre, se le sube la glucosa, se descompensa, se baja de peso. Entonces uno dice como, ¿qué tan importante tiene que ver esa relación con su primer alimento? Sabemos que el primer alimento no es leche materna como tal, sino es calostro, que es la cantidad necesaria que necesita el bebé en proteína, en grasa y en vitaminas y minerales que le permiten regular su peso el cambio de un ambiente. O sea, pasa de un medio acuoso a respirar aire puro. Entonces, esa relación cambia un montón, y el que él se pueda conectar con su primer alimento, un bebé ya sabe cómo coger el seno, cómo, qué tanto tiene que abrir la boca y qué tanto tiene que coger de la aureola para que salga la leche, ¿cierto? Eso nadie se lo explica a un bebé, es un tema instintivo.
A medida que va pasando el tiempo, nos vamos relacionando con el alimento de esa misma forma, de manera instintiva, descubriendo el alimento, sintiéndolo. Por eso la mejor forma de darle alimentación a un bebé es que él toque con sus manos la comida, se unte, la lama, porque hace parte de esa relación que yo tengo con él. A medida que vamos creciendo, en los momentos de alimento, desayuno, almuerzo, cena, las 11 en el colegio, generan programaciones mentales. Entonces, si yo tengo que a la hora del almuerzo siempre mi familia comía junta, comíamos en familia, compartíamos un rato. Ese momento genera una programación especial en esa persona, en su subconsciente, que de manera, que en la edad adulta lo va a reflejar de manera inconsciente. Ahora, si yo pongo a un niño a almorzar mientras hace tareas, voy a tener un adulto que trabaja, que come mientras trabaja. ¿Sí? O si yo tengo un niño que come mientras ve televisión, voy a tener un adulto que no puede comer si no hay una pantalla frente a él. Son cosas así de simples, pero así nos programamos para todo. Por ejemplo, si a la hora de la cena que llegaba papá y mamá cansados del trabajo, la cena era un momento de pelea o de discusión, va a quedar ese momento y eso es lo que va a generar hacia el futuro. Entonces, o si yo le digo a un niño, no se puede parar de la mesa hasta que no termine de comer y le he servido como si fuese un adulto, pues seguramente será un niño que cuando esté trabajando no se va a levantar del escritorio de trabajo hasta que no termine. O sea, todo genera esa conexión. Entonces, el tema de la comida es muy importante, esas conexiones de la situación en la que nos alimentamos, cómo nos alimentamos, qué emociones tenemos y qué pensamientos tenemos. Y viene desde la niñez. Entonces, por eso lo llamamos, y el mindfulness quiere decir como que yo estoy en el aquí, en el ahora, en el momento presente, a la hora de comer, hablando solamente de alimentación, ¿cierto? Entonces, el estado de alimentación puede ser un estado de meditación, donde yo me concentro a degustar el alimento, donde tengo una conciencia plena de lo que estoy consumiendo, ¿cierto? Pero ya hablando un poco sobre cómo juega de manera química en el cuerpo el alimento, hay un proverbio de Ayurveda que dice que deja que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Pero ¿cómo entra en juego la comida en ese escenario? Entonces, cuando el alimento entra al cuerpo, después de que hace su digestión, es absorbido y llegan a formar parte de la sangre. Entonces, nos vamos a devolver a ciencias del tercero o cuarto de primaria, donde vemos el sistema digestivo. Entonces, la saliva ayuda a que se convierta en un bolo, en una bola, el alimento, baje por el esófago, llegue al estómago. En el estómago, ¿qué pasa? Hay una deconstrucción del alimento. El alimento ahí no se destruye y una vez se absorben los nutrientes. No, los ácidos gástricos deconstruyen el alimento, lo separan, no lo destruyen, lo deconstruyen, lo separan y este a su vez pasa por el duodeno y llega al tracto intestinal. Cuando llega al tracto intestinal, ahí es donde son absorbidos los nutrientes y llegan a pasar y ser parte de nuestra sangre. Ya se ha hecho la distribución hacia el hígado, hacia el páncreas y hacia el colon. Entonces, cuando se filtra a través de la sangre, la cualidad del alimento cambia y baña cada una de las células o de los órganos de acuerdo a lo que el cuerpo necesite. Y ya ahí hace parte forma ese medio ambiente celular del que nosotros hablamos. Entonces, así es como llega el alimento a distribuirse los nutrientes que nosotros consumimos. Entonces, la química sanguínea que hace es ese medio interno y está directa y estrechamente relacionada con el buen funcionamiento de la célula. Si no hay sangre que llegue a las células, pues las células se mueren, ¿cierto? Y una célula que se muere ahí, pues es como una manzana podrida, va dañando las otras, ¿cierto? Entonces, el contexto de la alimentación, ya hablando desde la parte de cómo funciona internamente nuestro sistema digestivo, sí influye muchísimo. Ahora,
el estado en el que yo consuma el alimento o cómo yo lo coma. Rápido, despacio, trago entero, no como casi, no tomo líquido. O sea, todo eso juega un papel fundamental con lo que el sistema digestivo quiere decir. El sistema digestivo es nuestro primer cerebro. Las neuronas que tiene el sistema digestivo, estómago, colon, tracto intestinal, se conectan directamente con las neuronas del cerebro en la cabeza y así se genera una acción o una reacción. Entonces, les digo primero, cuando ustedes tienen hambre, ¿qué les suena primero? ¿El estómago o primero piensan tengo hambre? No, el estómago, ¿cierto? Y ustedes dicen, uy, miércoles, tengo hambre. O cuando uno tiene gastritis, uno siente primero el ardor y uno ya lo dice, Dios mío, ya me dio gastritis, ¿cierto? O cuando a uno le gusta mucho un alimento, cuando entra a la boca y la saliva juega su papel con las papilas gustativas, ahí ya el sistema digestivo está pensando primero y se conecta con el cerebro para que uno diga, uy, qué delicia, o es muy ácido, o está salado, o está feo, ¿cierto? O me siento pesado. Entonces, como sentimos el sistema digestivo, así es como nosotros lo racionalizamos. Entonces, nuestro primer cerebro es el sistema digestivo. Ahí ya se van a dar cuenta durante la charla por qué hablo de esto, por qué en la Ayurveda, que ya vamos a verlo, es tan importante. En la alimentación alcalina, ¿qué quiere decir alimentación alcalina? Alimentación alcalina no quiere decir que cierto alimento sea alcalino, no, quiere decir que cierto alimento es antioxidante o tiene un pH alto, entonces en antioxidantes para el cuerpo. Entonces, esta alimentación está basada en ¿qué? En productos integrales y de origen vegetal, cereales, legumbres, verduras, algas, semillas, frutas y frutos secos. ¿Y qué se regula? La glucosa. ¿Qué es lo que primero se le baja a un bebé? La glucosa en sangre. La glucosa en sangre se baja y el bebé se baja de peso. Entonces, eso genera un balance alcalino y disminuye procesos antiinflamatorios y es antioxidante. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, la alimentación rica en antioxidantes, que ya vamos a ver ciertos tipos de alimentos, generan que las células estén en un estado de regulado, donde les bombee sangre, donde les llegue sangre, donde se nutran y evitan la inflamación de los órganos. Entonces, tener eso muy en cuenta nos va a ayudar a pensar mucho en cómo nos estamos alimentando. La glucosa en la sangre es supremamente importante. Por ejemplo, para lo que estamos viviendo, este desequilibrio del COVID, ¿qué es lo que está pasando? Las personas que son más propensas a que este desequilibrio se desarrolle de una manera más rápida es el exceso de azúcar en sangre o la tensión alta. ¿Por qué? Porque la sangre no está en un estado regulado, en un estado alcalino. En cambio, si yo tengo una alimentación alcalina, tengo mi azúcar en estado regulado de mi cuerpo, asimismo, cualquier virus que llegue, inclusive puede pasar hasta como un mismo resfriado. Claro, hay que cuidarse, pero hay que alimentarse también bien. O sea, estar solo encerrado, pero estar comiendo frituras, cosas de paquete, dulces, pues me puede exponer cuando yo salgo. Entonces el cuidado no es solamente estar en casa, sino la alimentación que tenemos, porque realmente es nuestro cuerpo pues, en el que estamos habitando. Y ya hablando de la Ayurveda, entonces ya hablamos de alimentación consciente, qué significa alimentación alcalina, y al unirlo con la Ayurveda tienen mucho en común, pero la Ayurveda, para contarles un poquito, es una ciencia que data hace más de 5.000 años de antigüedad, y el objetivo de esta es entender que cada persona es un ser único en el universo y que cada proceso que tenga esa persona es correcto para esa persona. Es decir, si a Lisette le duele la cabeza por no dormir bien y a Paola también le duele la cabeza, pero por estrés, el desequilibrio es el mismo, el dolor de cabeza, pero el origen es diferente. La Ayurveda va al origen de cada desequilibrio porque Lisette es una y Paola es otra, ¿cierto? Entonces a eso se refiere la Ayurveda. Y el término en sánscrito es Ayur, que significa vida, y Veda significa conocimiento. Entonces la Ayurveda es el conocimiento de la vida propia como ser individual. Entonces, ¿cómo se evalúa de manera física? Entonces, a través del sistema digestivo, lo que les dije que es nuestro primer cerebro,
el sistema nervioso, que es el que manda todas esas reacciones al cuerpo y al cerebro, y el sistema endocrino, que es como nuestro mapa, nuestra cartografía. Y de manera ya más evidente, la evaluación de la estructura corporal, cómo nos vemos por fuera, el tamaño de nuestros huesos, nuestros músculos, la lengua, los ojos, la deposición, la saliva, las manos. Entonces se puede determinar un plan nutricional específico para cada persona. Y ahí está conectado con la alimentación consciente. Mi meta puede ser bajar de peso. Y la meta de Viviana también puede ser bajar de peso. Está bien. Pero ¿cuál es el origen de que Viviana quiera bajar de peso y Paola también? ¿Cuál es la estructura corporal de cada una de nosotras? Es completamente diferente. El plan nutricional se puede parecer, pero es un plan nutricional único para cada una. Entonces, para conocer cuáles son esos planes nutricionales o esos tipos de que habla la Ayurveda, primero tenemos que conocer nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, igual que igual que todos los elementos de la tierra, nosotros los tenemos, o sea, como es afuera, es adentro. Entonces, estamos los 5 elementos: el espacio, los espacios huecos del cuerpo, todas las cavidades, la cavidad nasal, la cavidad bucal, la cavidad genital, el estómago, el vientre, la matriz, las venas es hueco, dentro de los huesos es hueco, todo lo que sea hueco está el espacio o llamado éter. Aire, el aire es el movimiento corporal. Entonces, ¿dónde hay movimiento corporal? En dos sistemas puntualmente. En el sistema respiratorio, ¿cierto? Que hay un movimiento corporal del aire que entra a todo el cuerpo y que pasa por el sistema respiratorio, se convierte en dióxido de carbono cuando sale, ¿cierto? Y en el sistema fonético. ¿Por qué en el sistema fonético? Porque pues si no hay aire que entre a las cuerdas bucales, pues no hay emisión de sonido, ¿cierto? Entonces, el fuego está representado por el calor, la temperatura y nuestro metabolismo. Eso es un factor diferencial para que lo tengan en cuenta, puntual para cada persona. Entonces, ¿en dónde está representado el fuego? Está representado en el estómago. Nuestro estómago es el fuego que hay en nosotros, ¿cierto? Cuando uno tiene gastritis, ¿qué siente? Ardor. Cuando uno tiene reflujo, ¿qué siente? Ardor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se inflama? El colon. Entonces, ¿qué es lo que siente uno, digamos, cuando tiene diarrea? Pues que se quema el colon, o sea, que se quema el algo. Entonces, ahí está representado el fuego. Entonces, y el metabolismo juega un papel fundamental. El agua está en los fluidos y las secreciones. Entonces, nosotros somos 70% agua, nuestra sangre, todas las secreciones que nosotros generamos, y la tierra está representada por nuestra piel, que es la que nos cubre, nuestro órgano más grande, los músculos que nos dan la estructura y los huesos que nos dan la base. Entonces, así es que nosotros podemos identificar en qué parte de nuestro cuerpo están los 5 elementos. Cuando identifico esto, ya puedo comprender a qué se refiere la Ayurveda para determinar un plan nutricional puntual. Entonces, están los tipos de constituciones de la Ayurveda basados en la combinación de estos elementos que les acabé de mencionar. Entonces, es Vata, Pitta y Kapha. Vata es un tipo de constitución que está representada por el aire y por el espacio. Entonces, el aire que hay en nosotros, ya hablamos de que en órganos está, y el espacio que hay en nosotros. Si lo hablamos en puntos, valga la redundancia, puntuales de nuestro cuerpo, estamos hablando del hipocampo, que está en el cerebro, ¿cierto? En la cabeza, la garganta. Ahí está el otro lugar del espacio y pues el medio de los ojos, que ya la cabeza en general. El aire, pues ya hablamos en qué espacio es del aire, ¿listo? Luego viene el pita. Entonces, pita es fuego y agua. Entonces, ellos, su característica es el estómago y todas, pues el líquido, las secreciones, y ya vamos a ver por qué hablo de esto.
Y por último esta capa que es agua y es tierra. Entonces los puntos del pita, perdón, del cuerpo donde los puedo ubicar es en el estómago y 4 dedos abajo del ombligo que se encuentra el punto de la sexualidad. ¿Listo? Y Cafa está en el hueso sacro, donde se termina la columna vertebral, en el hueso sacro, del último, y su punto energético, y en el corazón. Ahí está representado el Cafa. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque cada uno, espero que tengan lápiz y papel, porque cada uno mientras yo voy hablando puede identificar qué tiene cada uno. Tenemos las 3 constituciones porque tenemos los 5 elementos en el cuerpo, ¿cierto? Pero siempre nos va a caracterizar uno o dos, o sea, la vamos a tener más potencializada, por decir de alguna manera. El trabajo que vamos a hacer acá es cómo puedo regularla y tener las 3 en un equilibrio, lo que les mencioné al principio. La Ayurveda busca el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu a través de la alimentación, los buenos hábitos y la espiritualidad. Acá vamos a hablar solamente de nutrición, nada más. Entonces yo traje acá unas características generales a nivel general de lo que es cada dosha. Entonces vamos a hablar del vata. Las cualidades generales del vata. Es una persona fría, es ligera, es seco, es irregular. Cuando hablo de irregular acá es en cualidad general, es todo. Irregular cómo funciona su sistema digestivo, irregular como persona, irregular en su genio, es áspero, flexible y rápido y tiende a ser muy variable. Recuerden que es viento y espacio, aire y espacio, perdón. Características físicas tienden a ser de contextura delgada, pueden ser muy altos o muy bajos. Su digestión es variable, tienen la piel y el cabello seco, manos y pies fríos, tienen un sueño supremamente ligero, falta de resistencia sexual, venas y músculos prominentes. Cuando hablo de venas y músculos prominentes acá es que se resaltan, cuando las venas se brotan, así se le ve a un vata. Cuando hablo de digestión variable es que tienden al estreñimiento. Recuerden que son aire y espacio y la deposición es tierra. Si lo ponemos en los elementos que acabamos de mencionar, es tierra. Como es tierra y hay demasiado aire y hay demasiado espacio, se seca y se convierte en estreñimiento. ¿Listo? Su temperamento. Siempre buscan experiencias nuevas, resisten a la rutina, recuerden que son aire, son muy buenos conversadores, tienen desarrollada la garganta y gastan muy fácil el dinero. En balance son personas súper energéticas, son creativos, son adaptables, a ellos se les puede adaptar con variaciones en la rutina, siempre muestran iniciativa y son muy buenos comunicadores. Pero en desequilibrio son agitados mentalmente, tienden a la ansiedad, al miedo, a la preocupación, son inconsistentes, tienden al insomnio, su digestión es delicada y tienden a la constipación, es decir, a desequilibrios del sistema respiratorio. Recuerden que tienen en exceso aire y espacio. Y cuando está en desequilibrio, cuando hay demasiado aire y espacio en el cuerpo, se tiende a tener dificultades respiratorias. Y en momentos de estrés ellos siempre responden, ¿qué hice mal? Siempre se echan la culpa por lo mismo, porque como son tan variables, ellos dicen, pues madre, la embarré en algo, no, se acuerdan muy poco de las cosas. Para ellos es muy importante apuntar todo, escribir todo, es una característica de la tierra, entonces esto les ayuda mucho a centrarse. El pita es una persona, recuerden que es fuego y aire, entonces es una persona caliente, ligera, intensa, penetrante, picante, fuerte. Sus características físicas son de contextura mediana, su pelo es delgado y gris, tendemos a la canicie y a la calvicie. Su cuerpo siempre se mantiene en temperatura caliente, transpira muy rápido, recuerden es agua, entonces fuego y agua, pues suda, duerme sólidamente por cortos periodos y tiene un fuerte deseo sexual, lo que yo les dije, tiene desarrollada esa parte, ¿ya? Su temperamento, son supremamente inteligentes, pues son discriminadores, son muy directos, son precisos, les gusta mucho la rutina, son muy valientes, son muy buenos profesores y oradores,
y gastan el dinero en bienes y en prestigio. Recuerden que son fuego. En balance son brillantes, afectuosos, son muy buenos tomando decisiones y tienen muy buena digestión. En desequilibrio, enfadados, irritables, excesivo en la crítica o en la humillación, siempre tienden a juzgar, son agresivos, muy intimidantes, tendemos al acné, recuerden que es fuego, y a la sensación de quemadura e indigestión. Entonces somos las personas que más tendemos a los desequilibrios de tipo gástrico, y en desequilibrio, un pita, su deposición tiende a ser a la diarrea, porque quema. ¿Ya? Y en momentos de estrés tendemos a echarle la culpa al otro. ¿Qué hiciste tú mal? ¿En qué fallaste tú? Porque yo soy perfecto. ¿Sí? Y el CAFA, por último, que es agua y tierra, entonces son pálidos, pesados, muy sólidos, estables, suaves y tranquilos. Esas son sus cualidades generales. Sus características físicas son de contextura gruesa, de pelo grueso, piel suave, sueño muy profundo, se mueven muy despacio, su digestión es regular, recuerden que es tierra y agua, entonces es muy regular su digestión, ganan peso rápido, pero les es difícil perderlo, recuerden que tienen mucha tierra y mucha agua, y tierra y agua pues se apelmazan. Tienen buena resistencia, suave y fácil de llevar en el sexo, por lo que son tan tranquilos y son orientados al proceso. A estas personas les gusta el paso a paso. Explícame cómo hago el 1, el 2 y el 3, y yo lo hago y lo hago súper bien. Y su temperamento, son fáciles de llevar, son muy pacientes, son reflexivos, son estables, tienen un buen estado de ánimo, son muy amorosos, son devotos, entonces tienden a la religiosidad, les gusta mucho la rutina y ahorran dinero. Recuerden que tierra y agua, pesado, todo lo guardan, entonces son muy buenos para ahorrar. En balance, son estables, consistentes, son leales, son muy fuertes y les gusta apoyar al otro. Y en desequilibrio, son aburridos, inertes, son congestionados, tienden al sobrepeso y son sobreprotectores. Entonces, son los que más tienden a la depresión, el bata es el que más tiende a la ansiedad y el pita es el que más tiende a la irritación. En momentos de estrés responden, yo no quiero lidiar con eso. Es como, esto ya es causa perdida, ya ahí no hay nada que hacer, yo no quiero hacer eso, yo no lo soluciono, se deprimen, lloran, comen un montón. A eso se refiere. Les explico estas características generales de los doshas para que las vayan identificando, pero nos vamos a centrar en temas netamente de nutrición. Entonces, ¿cómo es la nutrición del dosha? De los doshas. El vata es energía en movimiento. Entonces ya hablamos por qué. Entonces, como tienden a ser personas delgadas y padecen de resequedad y frío, ¿qué necesitan en su alimentación? Todo lo contrario. Cosas que los enraicen y que les activen el fuego. Entonces, ¿qué necesitan? Cereales que los enraizan, los ponen sobre la tierra, los aceites que los ayudan a lubricar, la sal los estabiliza y el picante les activa el fuego que hay en ellos. En la Ayurveda, el fuego que es representado en el estómago se llama Agni. Entonces, por si se me sale el Agni, pues ya sabemos que es fuego. Entonces, eso es lo que hace el picante, activa ese Agni para que ellos tengan energía y baje un poquito la cantidad de aire. ¿Qué pasa cuando ustedes necesitan, están haciendo un asado y necesitan prender más la brasa? ¿Qué le pone? Aire. Cuando ya, si le ponen mucho aire, pues el fuego, la brasa se pasma y se pasma la comida. Lo mismo pasa con el fuego. Entonces, el picante les ayuda a regular ese aire que tienen ellos. Entonces, si estos no reciben estas cantidades suficientes, son propensos a la ansiedad, al estreñimiento, a lo que les comenté, al insomnio y entre muchos otros desequilibrios, sobre todo de sentido mental. Entonces, necesitan alimentos muy nutritivos y pues tienen dificultades para tener una dieta vegetariana. O sea, un bata vegetariano es desequilibrarse completamente. ¿Por qué qué? Porque ¿qué necesita las personas de esta naturaleza? De más cereales, lácteos y productos de proteína de origen animal, que son tierra y los frutos secos. Entonces, ¿qué debe evitar? Demasiadas ensaladas y frutas, y así como los frijoles. Los frijoles proporcionan hierro, ¿verdad?
y también son parte considerados de cierta manera como una fuente de proteína de origen vegetal. Pero el alimento tiene unas propiedades cuando está crudo, cuando está cocido y cuando entra al cuerpo. Los frijoles, cuando entran al cuerpo, se convierten en aire, entonces no sirven. Entonces, ¿qué pasa cuando usted come muchos frijoles y se indigesta? ¿Qué le da? Gases. Entonces, los frijoles se convierten en aire. El alimento cambia sus características de todas las maneras. El pita. Entonces, el pita es pura energía de transformación porque es el fuego. ¿Y qué hace el fuego? Alquimia, transformar. Entonces, estas personas tendemos a ser muy calurosas, intensas y somos muy centrados. O sea, lo digo somos porque mi característica principal es pita. Entonces, ¿qué necesitamos? Más vegetales crudos y alimentos ligeramente condimentados. Los vegetales crudos nos dan aire y nos dan espacio. Entonces, permiten que estemos más ligeros, que nuestro estómago esté más ligero. Y los alimentos ligeramente condimentados regulan ese acné en nosotros, ese fuego. La comida picante nos conduce a una mayor incidencia de acné, debilidad en el hígado e ira. Entonces, el picante es igual a fuego, la característica del picante es fuego, entonces mucho fuego, mucho picante exacerba el fuego, o sea, los jugos gástricos que empiezan a quemar, entonces ahí es donde tú sientes el ardor. Entonces, ¿y qué es lo que pasa a la mayoría de personas? Les encanta el ají y algunas pimientas, entonces pues de ahí vienen como esos desequilibrios físicos. Las ensaladas grandes son maravillosas, o sea, un pita puede ser vegetariano y puede ser vegano porque tiene la suficiente cantidad de fuego en él para regularse, a diferencia del vato. Y por último, el kafa. Entonces, el kafa es pura energía de estructura y de lubricación. Entonces, como tienden a tener sobrepeso, a ser robustos, hago aquí una aclaración. Una persona gorda no quiere decir que su kafa original sea, que su dosha original sea el kafa. No, está en un estado kafa, pero su dosha original puede ser otro. Ahorita les voy a comentar un poquito de eso. Entonces, quienes con frecuencia se mueven y hablan muy despacio, se benefician de alimentos más ligeros como las verduras, que es aire, y ensaladas, y les va muy bien comiendo alimentos picantes, o sea, es todo lo contrario. El picante le beneficia un montón al CAFA, porque ustedes pueden apagar el fuego con tierra o con agua, pero si hay en exceso, pues no pasa nada. Entonces, si come alimentos en exceso pesados, los dulces y los aceites, o sea, todo lo contrario al vaso. O sea, si este come muchos aceites, pues él ya está lubricado por sí solo. Entonces, ¿en qué se convierten? Pues en acumulaciones de mucosas, entonces genera sobrepeso, el exceso de grasa visceral y la que está pues pegada a la piel y a la diabetes. Entonces tienden a desequilibrios de exceso de azúcar. Entonces, las personas con esta característica, evitar los dulces, los lácteos, ya hablamos que el lácteo es tierra, los frutos secos y la mayoría de cereales como el trigo y el arroz. Pero pueden comer granos como la quinoa y el mijo. Estos granos, que uno podría decir, la quinoa es una fuente rica de proteína, pero cuando entra en contacto con el cuerpo se convierte en espacio, cambia sus características, entonces eso le beneficia muchísimo al CAFA, igual que el mijo. Entonces, esa es la diferencia entre los doshas. Entonces, yo les traje un plan nutricional que les voy a comentar súper rápido, que le sirve a todo el mundo. Es un plan nutricional general, entonces llevar una dieta principalmente basada en alimentos integrales. Porque integrales ya hablamos del tema de la alimentación alcalina. Entonces, comer aproximadamente 70% de alimentos alcalinos y antioxidantes y el 30% de alimentos ácidos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es 70% ácido y 30% alcalino. Porque la acidez está en el estómago. Pero hay que tener cuidado porque hay que regular el pH de nuestro estómago. Nuestro estómago siempre debe estar en un estado ácido. Entonces, al hacer esta conversión, nos permite generar el tema de la alimentación consciente antioxidante. Entonces, la principal fuente de nutrición, verduras, proteínas magras y cantidades moderadas de grasas saludables y frutas frescas. O sea, grasas hay que consumir, pero hay que saber su procedencia.
Consumir verduras y frutas frescas, granos integrales como la quinoa y el arroz integral. Yo acá les recomiendo el tema arroz integral, lo pueden cambiar por arroz pavorizado, que es el arroz Doña Pepa aquí en Colombia, porque es un arroz rico en fibra, igual que la quinoa, es muy rico en fibra. Y el arroz blanco pues es ya más, se convierte más en un carbohidrato que al cuerpo no le sirve, en azúcar se convierte. Y evitar el pan. Al que le gusta el pan, claro que se puede comer pan, sí se puede, pero tratar de que sea pan de masa madre, es decir, que es un pan natural, es un poco más denso, más pesado, pero es muchísimo mejor que el pan que está tan inflado o que es tan blando. Nueces crudas, frijoles y lentejas como fuente de proteína, vegetales verdes. ¿Por qué los vegetales verdes? Aquí la aclaración. Los vegetales verdes, o sea, entre su color sea más prominente, más alto contenido de clorofila tienen. Al tener más clorofila, son más antioxidantes, ¿ya? Las proteínas magras como el pescado, la carne blanca, el camarón y las legumbres. Las verduras oscuras como la espinaca y la col rizada son muy buenas porque son ricas en hierro y el cuerpo lo necesita. Y el achieve. El achieve es nuestra proteína, es una proteína de origen vegetal, tiene 18 gramos de arveja verde, tiene 22 proteínas y minerales, es una nota para las personas que hacemos ejercicio, sirve para complementar o suplementar la alimentación, tiene omega 3, omega 6, aislados de soya, de lactosa, niacina, tiamina, bueno, realmente es un muy buen producto con una formulación ayurvédica, es decir, le sirve a los 3 doshas. ¿De qué manera? De acuerdo a lo que esa persona quiera en su cuerpo. Si el tema es de suplementar, para bajar de peso, lo que va a hacer el achieve primero es limpiar el tracto intestinal, que es donde se hace la absorción de los nutrientes, y le empieza a dar fibra al cuerpo, fortalece el tracto intestinal y le empieza a dar fibra al cuerpo. Las personas que quieren aumentar de masa muscular, el achieve va a hacer ese proceso, les va a dar la fibra necesaria para que aumenten de masa muscular magra. En este momento, pues yo lo tomo después de hacer ejercicio por temas de masa muscular. Ya está, para tonificar. ¿Qué no comer? Alimentos procesados como las galletas, los chips, los dulces y las comidas congeladas. Pilas con las comidas congeladas porque tienen muchos aditivos, muchos preservantes. La comida rápida. Yo no estoy diciendo que nunca se coman una hamburguesa, una empanada. No, el cuerpo también hasta la necesita porque eso genera acidez, pero que no sea un tema de todos los días. Las grasas pesadas, incluyendo la mantequilla y el queso. Entonces acá voy a hacer una aclaración con la mantequilla. Podemos consumir mantequilla. ¿Y las que es? Mantequilla diferente a margarina. La margarina es la combinación de diferentes aceites refinados, compactados. Eso es. La mantequilla es la que viene de la vaca. Acá la recomendación que hago con la mantequilla es que sí se puede consumir de manera clarificada o ghee, mantequilla clarificada, donde ya no tiene el ácido de la leche o los ácidos de la lactosa que no le sirven al cuerpo, sino tiene ya lo puro como tal, la grasa que le sirve al cuerpo. El queso, acá hago referencia al queso, entre más fresco el queso, pues es muchísimo más difícil para el cuerpo procesarlo. El queso pues es un proceso de condensación donde pues él mismo se cocina cada vez que pues se deja madurar. Entre más maduro el queso, menos ácidos grasos que tiene la leche que no le sirven al cuerpo se generan y es una fuente más de grasa y de proteína. Grasas con alto contenido de grasa y alimentos fritos y todo lo que sea blanco. O sea, alimento blanco es igual a grasa, como el azúcar blanca, la harina blanca refinada, el arroz blanco, los productos de pan y la manteca vegetal o la más conocida como margarina. Entonces, tratar de eliminarla. El azúcar es más adictiva que la cocaína por todos los aditivos que tienen. Entonces, pues, pilas con eso. ¿Qué tomar? Al menos 2 litros de agua al día. ¿Esto de qué depende? De cada dosha. O sea, si yo soy un kapha que tengo exceso de agua o soy un pitta que tengo exceso de agua, si me tomo 2 litros de agua al día, tal vez me sienta pesado. Pero un vata que sí lo necesita, que necesita hidratación, el agua es perfecta. El triamalaki.
El amalaki, ya voy a hablar un poquito más a profundidad, es el extracto de esta fruta con otros botánicos que lo que hacen en el cuerpo es desintoxicar, regular y nutrir, pero ya voy a hablar de él. Nuestro Sri Axel o nuestro Sri Rice. El Axel es un té, vienen dos presentaciones, de frambuesa o de uva, es un té que tiene tres funciones. Es diurético, limpia todo el sistema renal, trabaja el sistema nervioso central para temas de concentración y memoria, te activa o te relaja de acuerdo a lo que tu cuerpo necesite, y es quemador de grasa visceral. Entonces, la que le sobra al órgano y la convierte en energía a través del torrente sanguíneo, lo que les expliqué de cómo funciona el sistema digestivo cuando tú consumes un alimento o una bebida, lo mismo. Entonces, son una delicia y el rice es nuestro café, es un café colombiano de grano arábico, es un café que tiene extracto de café verde, que es el antioxidante natural del café, y tiene amalaki, la fruta de que les voy a hablar ahorita. Entonces es un café que sirve para bajar de peso, es un café quemador de grasa, es un café que tiene las propiedades del café, que es antioxidante, es regulador, bueno, es una nota, además que es súper delicioso, no necesita azúcar. Y infusiones de hierbas, también se pueden consumir, pero ser moderado con la ingesta de cafeína. O sea, si tenemos temas del sistema nervioso, pues hay que ser muy reequilibrados para consumir. Reducir o eliminar las bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas. Sí, yo no estoy diciendo que no tomen alcohol, sí, claro que sí, las bebidas alcohólicas tienen propiedades muy buenas para el organismo, para el cuerpo. Por ejemplo, el vino activa el acné, activa el fuego. La cebada es diurética, bueno, tienen muchísimas propiedades, pero acá vamos hablando de los excesos. Los jugos sí se pueden tomar, los hechos en casa, pero sin azúcar. Cuando usted procesa una fruta, la cantidad de fructosa o de azúcar que tiene esta fruta se multiplica por 3. Entonces, si usted está haciendo un jugo de naranja y para un jugo de naranja, para un vaso, necesita 3 naranjas, usted realmente está tomándose 9 naranjas. Entonces, el exceso de azúcar ahí ya es muy alto. Entonces, yo recomiendo la fruta entera, o si va a tomar jugos que no tengan azúcar. Los superalimentos. Yo aquí traje una tablita donde están los superalimentos que hay en el planeta Tierra y son 7. Todos estos se consiguen en la plaza de mercado, son supremamente económicos y tienen propiedades increíbles. Está la zarzaparrilla, que es como una especia, y esta alimenta el hipocampo y previene afecciones de la piel. Si lo pasamos a los elementos, trabaja el espacio y trabaja la tierra en nosotros. El calabacín, pues su alto contenido de ácido fólico que fortalece la memoria. Cuando hablo de fortalecer la memoria, fortalece el espacio, pero el cerebro es un músculo, entonces también trabaja la tierra del cerebro. El germen de trigo previene el Alzheimer, la demencia o la apoplejía, que son desequilibrios de carácter mental. La salvia es conductora de oxígeno a la corteza cerebral, entonces si se dan cuenta es aire a músculo, que es tierra. El jengibre maximiza los procesos de digestión, entonces para todo el tema del fuego, del acné, en nosotros es una nota. La cúrcuma tiene un poderoso efecto antiinflamatorio, entonces es un regulador increíble de la célula, la cúrcuma. Y por último, la grosella espinosa de la India o el amalaki. Entonces, ¿por qué se diferencia esta de todas? Porque es la única fruta del mundo que tiene los 6 sabores: dulce, agrio, salado, amargo, picante y ácido. Y es altamente antioxidante. Entonces es la fruta número 1 antioxidante a nivel mundial, tiene un alto contenido de vitamina C, alimenta y protege el ADN, entonces se va a tu célula. La mitocondria nos devolvemos a ciencias de tercero, la mitocondria es el cerebro de la célula, que va hasta allá, la resetea y dice, esta persona es así y hay que regularlo, y protege tu ADN. Es utilizado como un purificante y desintoxicante del cuerpo, mejora la digestión y la regularidad del mismo. Entonces, ya hablamos que nuestro primer cerebro es el estómago. Si el sistema digestivo está regulado, todo nuestro cuerpo está regulado. Entonces, por eso es que es tan importante. Ahora sí les voy a hablar del amalaki como tal. Entonces, el amalaki
es el jugo que nosotros manejamos aquí en SRI, que hace, protege el sistema inmunológico. Los otros componentes que tiene es la cúrcuma, que ya hablamos que es antiinflamatoria, pero también es antioxidante y neuroprotectora. El jujube, que es como una nuececita, ayuda y protege la presión sanguínea. Entonces trabaja también todo el sistema cardiovascular. El tulsi, que es como una, se llama albahaca santa, una hermanita de la albahaca, reduce la inflamación y el riesgo de cáncer, es anticancerígeno. El jengibre previene las enfermedades cardiovasculares, aparte de regular nuestra digestión. El haritaki ayuda al control de peso y al bienestar digestivo, protege todo el sistema digestivo, es como una nuez también, una almendra, perdón. Y está la chisandra, que no está acá. La chisandra trabaja todo el tema del hipocampo y de la piel. Entonces, ¿qué hace este jugo? ¿Qué hace la combinación de la malaki con todos estos botánicos? Se produce la producción de glóbulos blancos, complementa una dieta saludable, genera una sensación de equilibrio y armonía, es decir, si tú tienes problemas de sueño, te pone a descansar bien, o si duermes en exceso, te activa, es bajo en azúcar, mejora la alimentación con los ingredientes antioxidantes y protege el cuerpo del daño de los radicales libres. Los radicales libres son las células malas que tenemos en el cuerpo que son adquiridas desde el exterior. La respiración, pues respirar el aire de Bogotá, por ejemplo, de las ciudades grandes, los virus que hay afuera, o sea, la contaminación, todo eso genera radicales libres. La mala alimentación genera radicales libres en nuestro cuerpo. Entonces, este protege nuestras células y respalda una digestión óptima. Entonces, este es el jugo que nosotros tenemos. ¿Cómo se toma? 3 onzas en la mañana, 3 onzas en la noche, que ya voy a hablar ahorita de eso. Acá ya les traje cómo equilibrar el dosha con todos nuestros productos. Como les comenté ahorita, en todos los productos que nosotros tenemos tienen formulación ayurvédica, entonces les sirven a todo el mundo. Yo aquí traje algo bien general para todos. El amalaki, 3 onzas en la mañana en ayunas y 3 onzas en la noche antes de dormir. ¿Por qué en ayunas? Porque de 4 de la mañana a 12 del mediodía el cuerpo está en un estado de desintoxicación. Entonces el cuerpo necesita limpiarse. Y eso es lo que hace el amalaki. El café y el té pues ayudan a esa desintoxicación, la proteína a complementar la alimentación y como limpia el tracto intestinal, pues ayuda un montón. Y nuestro suero facial y nuestra crema de día que también tienen amalaki. Al almuerzo se puede tomar el amalaki, la proteína no para suplementar el almuerzo, ojo, para complementar el almuerzo. Y nuestro té porque ayuda a regular la digestión. En la tarde, de 12 del mediodía a 8 de la noche, el cuerpo está absorbiendo, está que tú lo llenes, abastécelo. Y en la tarde, el café y nuestro té ayuda con el tema de la ansiedad. Si tú estás bajando de peso, este te ayuda un montón. Y en la noche, de 8 de la noche a 4 de la mañana, el cuerpo está en un estado de absorción de nutrientes. Igual debemos alimentarlo bien. Entonces está nuestra proteína, nuestro amalaki, que le va a ayudar al tracto intestinal a absorber los nutrientes, nuestro omega, este omega es de triple destilación molecular, es un omega que su cápsula se revienta en el tracto intestinal y por eso la recomendamos en la noche, para que el tracto intestinal absorba todos esos aceites que el cuerpo no produce. Y nuestra línea de la noche, nuestro exfoliante, nuestro suero facial y nuestra crema de noche. Nosotros también tenemos un colágeno que es rico, que tiene cúrcuma y amalaki. Es un colágeno que nutre, pero también limpia nuestro cuerpo y desinflama articulaciones. Y ya por último, nuestros hábitos, o sea, la alimentación es súper importante, pero los hábitos son más importantes aún. O sea, yo puedo comer muy bien, pero si siempre que como me pongo brava, pues no sirve de mucho. Si yo no tengo el hábito de agradecer el alimento o de levantarme y tener un estado de gratitud, pues tampoco va a funcionar mucho. Restringir los malos pensamientos, sentimientos y palabras no quiere decir que no los tengamos, es solamente qué hago con ellos. Compartir y ayudar a otros en lo que yo más pueda, es una forma pues de dar y el alimento también es una forma de hacerlo. Meditar diariamente, o sea, la meditación es una forma de alimentarnos espiritualmente. Entonces, por eso les decía que el estado cuando uno está comiendo puede ser un estado de meditación.
actuar con compasión y amor, ser consciente de mis acciones. Si soy consciente de cómo me alimento, de los hábitos de alimentación que tengo, pues también debo hacerlo con mis acciones. O sea, como hago una cosa, lo hago todo. Perdonar de corazón y ejercitarme mínimo 30 minutos diarios, porque puedo nutrir muy bien el cuerpo, pero si yo no hago ningún tipo de actividad física, pues el cuerpo me va a decir, oye, ¿tú por qué me estás dando tanto, pero no lo estás poniendo en movimiento? Y nuestro cuerpo internamente está en movimiento. Y ya por último, no empieces una dieta que terminará algún día, sino comienza un estilo de vida que dure para siempre. La buena alimentación es un estilo de vida, no es una dieta, no es una moda, es una forma en que tú le estás dando al cuerpo lo que el cuerpo realmente necesita. Entonces, el consejo acá para todos es que se puedan nutrir de lo mejor. Comer bien no es caro, es inclusive muchísimo más económico. Es solamente ser un poco más consciente, darle al cuerpo lo que necesita y en todos los procesos de vida, pues darle realmente, pues somos merecedores de lo mejor. Si somos merecedores de lo mejor, pues le vamos a dar lo mejor. Puedo dar. Este es nuestro taller del día de hoy y me encanta saber que estén acá todos súper conectados. La conferencia sí va a quedar grabada, ya se está grabando, entonces, pues bueno, ya luego se la podré compartir. Esto era lo que les quería compartir el día de hoy a todos. Me alegra mucho que se hayan conectado, que hayan aprendido un montón. Para mí eso es como supremamente importante, que sean conscientes de cada espacio, de cada momento que puedan utilizar para ustedes. Eso es una muestra de amor propio y se ve reflejado en la alimentación. Entonces, como hacemos una cosa, lo hacemos todo, como es adentro, es afuera. Entonces, esto es lo que les quería compartir. La persona que los invitó